Bueno, el libro de Hebreos nos dice que mientras más maduros somos, más capaces estamos para discernir entre el bien y el mal. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, es decir, para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. Y es imposible discernir sin juzgar o determinar qué está bien o qué está mal. ¿Qué es lo que voy a discernir? Tengo que decir esto está bien y esto está mal. Así que si vamos a discernir, tenemos que hacer un juicio. Es por eso que en Juan capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que habla en Mateo 7:1, en Juan 7:24, dice algo que pudiera ser antagónico a 7:1 de Mateo, si no entendemos el significado de Mateo 7:1. En Juan 7:24 dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. En otras palabras, estos textos no son contrarios, sino más bien complementarios. El Señor Jesucristo aquí está diciendo, sí, tienen que juzgar, pero tienen que hacerlo con justo juicio. Más adelante volveremos a este texto. Ahora, vayamos otra vez a nuestro capítulo, el capítulo 7. Es obvio, evidente que debemos de juzgar. Allí habla, ¿cómo es posible que tú teniendo una viga en el ojo, quieras sacarle una pajita, una viruta del ojo del otro? Es imposible que tú lo puedas hacer porque tú ni ver bien puedes. Pero el texto no dice, saca la viga y no te metas con el otro. Eso no es lo que el texto dice. Dice, saca primero la viga y luego dice en el versículo 5, verás con claridad para sacar la mota, para sacar la pajita. Así que no es que no juzgues, es que juzgues bajo determinados parámetros que veremos más adelante. En el versículo siguiente, el mismo Señor da una orden. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pregunta, ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? ¿Pensamos que Él está hablando aquí de animales? No, Él está hablando de personas que está calificando como perros y cerdos. ¿Cómo distinguimos tú y yo quiénes son los perros y los cerdos en esta parábola? Desde el momento que tú digas, bueno, los cerdos son y los perros son este tipo de personas, tú estás juzgando y yo también. Y no está malo hacerlo porque el Señor nos está ordenando que lo hagamos. Quiero decir que aunque en ese entonces la connotación no era positiva sino negativa, tenemos que tener cuidado de no interpretarlo a la luz de lo que es nuestra cultura. En nuestra cultura, cuando hablamos de que alguien es un perro, es una palabra bien fuerte. O cuando hablamos de un cerdo, también tiene ciertas connotaciones que no necesariamente son las que están implicadas aquí. Así que no debemos interpretar palabras dichas en una cultura a la luz de la cultura nuestra. Pero no eran positivas. Estaba hablando de aquel tipo de personas que menospreciaban todo lo espiritual, que menospreciaban los principios del Señor. Dice, tú le predicas, pero llega un momento que no eches las perlas a los cerdos. Deja eso así. Ahora, si seguimos avanzando en el capítulo, llegamos al versículo 15, donde dice, cuidaos de los falsos profetas. Una vez más, ¿quiénes son los falsos profetas? Ah, no, yo no sé porque yo no puedo juzgar. No, tú tienes que saber y yo también. Porque el Señor nos está diciendo que debemos de tener cuidado de ellos. Y no podemos tener cuidado de alguien que no sabemos quién es. ¿Y cuáles son los parámetros para saber si alguien es falso o verdadero? O allí mismo dice, el versículo siguiente, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Tú no vas a una zarza de asua a buscar uvas. ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? No. Una vez más, pensamos que está hablando de plantas. No está hablando de plantas, está hablando de personas. Debemos darnos cuenta si alguien es lo que dice ser. Si alguien que dice ser cristiano realmente lo es o no. ¿Cómo? Juzgando sus frutos, juzgando sus acciones. Es por eso que después de dar la argumentación, ratifica en el versículo 20 lo mismo que había dicho en el 16. Así que por sus frutos los conoceréis. Me impresiona ver cómo salen, bueno, no puedo decir iglesias, en ciertos locales que parecen que son instituciones de recaudación de fondos.
alguien hablando de que se va a multiplicar, los billetes de tal denominación no son válidos, no manifiestan la gloria del Señor, todo eso, etcétera, engañando a las personas. Y cuando uno dice eso en la red, busca los comentarios. En lugar de estar juzgando a alguien que está predicando la palabra de Dios, debieran de ponerse a orar y salir a evangelizar. Tú y yo tenemos por las Escrituras el derecho y la responsabilidad de juzgar de acuerdo a las acciones. Lo mismo hizo el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Escribiendo a la iglesia en Filipos le dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, refiriéndose a aquellos que habían profesado creer en Cristo, pero insistían en continuar con ciertos ritos del Antiguo Testamento como necesarios para la salvación. Ahora vuelvo y pregunto, ¿es una advertencia inspirada por el Espíritu Santo cuidarse de los falsos, de los malos obreros? Sí. ¿Y cómo podemos saber quiénes son los malos obreros sin juzgar?